por si no los veo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si usted entendió esa referencia, usted es de los nuestros. Una de las cosas que usted debe tener claro, y es muy importante, es que cuando Roncerito habla, usted debe callar y aprender, porque es la voz de la razón. Por eso, en este podcast, estoy presente semana a semana para que, aparte de que usted se entretenga, aprenda. Y entre los otros dos, usted determine al final del podcast quién es el más pendejo. ¡Comenzamos! Dos ingenieros y un pendejo, porque ingenieros nos hicimos, pero pendejos nacimos. Una semana más, Roncerito poniéndole el pendejo a dos ingenieros y un pendejo. Totalmente de acuerdo. Hola a todos, bienvenidos a su podcast Dos Ingenieros y un Pendejo. Estamos en la semana 33 de 2023 y como siempre les traemos la mejor información, las noticias más relevantes a nivel mundial, internacional, global. 33-23. ¿Hay algo conspirativo ahí? Sí, exacto, no sé, numerólogo algo que nos diga. Pero espérame, no entendí la referencia, no soy uno de los nuestros. Yo tampoco. Es que son pendejos. Es de Truman Show. La película. Puta, man, es que... Creo que le vamos a cambiar el nombre a este podcast. Va a ser Tres Pendejos y ya. Sí. Bien pendejos. Sí. Es que somos conspiranoicos. Bueno, ustedes son conscientes de todo lo que provocó Truman. No la vi. Nunca la viste. Se estrenó como 15 años antes que naciera. Sí, pero en algún momento la viste. O debiste haberla. ¿Cuántos años que tenés? Supongo que... Yo, 17. Supongo que naciste el mismo año que se estrenó. Sí. Supongo que se estrenó. Naciste el año en el que se estrenó Forrest Gump o algo así, ¿va? Y tampoco la vio, qué pendejo. sí, no, sí la vi. Sí, es el miércoles. Sí, mañana. Pero bien, ajá, mañana, claro. Desde ya Por pueden supuesto. felicitar a Rosarito por el día de mañana. Claro. Y ya que producción se hizo presente, quiero... Cada like en cualquiera de nuestras publicaciones significa una felicitación para Roncerito. Vaya, ahí está. Mándeme cariño. Dele cariño a Roncerito, no creo, más creo los Si usted es comentarios. moreno, Con no. odio. Eso le pidió a Katrushka la semana pasada. Sí. Roncerito. Me encontré una, pero hablaba bien ronco. Hola, mi amor. Y se llamaba... Levantaba pesas, yo creo. ¿Cómo? Galaxia se llamaba. No, Katiuska. Te estoy diciendo, pendejo. Bueno, decía que quiero agradecer a producción ya que se hizo presente con una rica concha. Ajá. No, perdón, eso puede sonar como acoso en algún país, ¿verdad? Sí. Entonces, por venir Sí. con un hermoso pan. No, también. En la otra mitad de Latinoamérica. Ok, perdón. Bueno, nos trajo algo para Algo de degustar. comer. Para aclarar, no tenía pelos. Y, bueno, después de la introducción arrancamos. Y con la concha y la introducción. La concha de la lora. Perdón al público de Argentina. Ay, no. Pero son campeones del mundo, no nos cancelen. Sí. Ay, Dios. Ya vamos. ¿Cuál es la primera nota, Roncerito? Cosas siempre positivas. En nuestro mundo pasan cosas completamente normales, como por ejemplo un brote de viruela del mono. Okay. Son cosas comunes que a nadie afectan. Y obviamente no son fabricadas por absolutamente nadie. Lo importante es que ya tenemos una fábrica para vacunas. Sí. Bien, pues declaran un brote de viruela del mono en la ciudad española de Barcelona. La Agencia de Salud Pública de Barcelona, en Cataluña, ha declarado un brote de viruela del mono o viruela símica tras registrar 6 casos, 2 en junio y 4 en agosto. ¿Qué les parece? Si hubieran dicho en Madrid, hubiera imaginado que es por todas las contrataciones. Cállate. Coincidiendo con el mercado de transferencias. Sí, correcto. Siento que Vinicius nos va a atacar por esto. Vini, te amamos. Son bromas.
Bien, pues la enfermedad ha cobrado la vida de 152 personas y ha dejado más de 89.300 infectados en todo el mundo, eso sí. Y esto según el último informe de la OMS, que fue publicado justamente esta semana. Sí, de hecho es medio clickbait porque el gran brote, creo que solo son como 6 casos, ¿verdad? Sí, lo acabo de decir. Sí, ajá. Y 2 el mes anterior, o sea, tampoco es que ha venido en un crecimiento exponencial Ajá, y tampoco... Nada. Igual la nota aclara de que lo declararon como un brote porque pues... Solo como para estar atentos. Sí, correcto. Sí. Igual estaba viendo, por ejemplo, si hacemos los números ahí rapidito de que cobró la vida de 152 personas de 89.000 infectados, estás hablando de que eso representa el 0.17% de muertes por esta enfermedad. Por los casos, o sea, solo el 0.17% de personas Mueren. infectadas Sí, mueren de correcto. esto. Es un número bastante bajo, o sea... Sin Bueno. embargo, cuando una enfermedad involucra muerte, en realidad es preocupante, pues, porque una vida obviamente es importante. Pero sí entiendo el punto. Sin embargo, creería yo que no nos vamos a alarmar. Independientemente de la cantidad de casos que se registren, creo yo que recién pasada la pandemia del COVID, probablemente ya la alarma ahorita no va a pasar absolutamente nada. De hecho, les soy honesto, creo que incluso podría haber o propagarse una pandemia de ébola ahorita a mitad de Europa y la gente no se escandalizaría. Gracias Creo al que- laboratorio que va a prevenir la enfermedad X. Nah, por favor. Creo que tu comentario viene derivado del hecho de que ya estamos acostumbrados, o sea, ya es como, ya tenemos experiencia. O Es sea, que- ya sabemos qué sucedió en la sí. última pandemia. Espérame, porque está interesante hilar esto con una nota que también tiene algo que ver. Ajá. Sus opiniones sobre esta. Una nota que dice que el jefe de defensa biológica en Rusia dice que Estados Unidos empieza preparativos para una nueva pandemia. Entonces podemos hilarlo en el sentido de, ok, ya estamos acostumbrados, como dice el CEO. Sí. Entonces es el momento justo para tirar otra pandemia, inventarse otra pandemia y que la gente no haga caso y realmente sí reducir la población. Lo que sucede ahí es que esa acusación va un poco más orientada al hecho mercantil de la pandemia. Porque dice que Sí. existe una clara tendencia. Dice, los patógenos que entran dentro del área de interés del Pentágono, como el COVID-19, la gripe aviar, la peste porcina africana, se convierten posteriormente en pandémicos. Y las empresas farmacéuticas estadounidenses se convierten en las beneficiarias. Obviamente. Era más o menos parecido a lo que hablábamos la semana anterior. Ahora, ¿qué es la parte preocupante porque sí estuve leyendo un poco al respecto y tenés razón? O sea, muchos lo hilan y sin embargo, hasta donde recuerdo, este señor, el jefe de defensa que mencionabas, bueno, no recuerdo el nombre, y obviamente si Igor Kirillov, si no estoy Kirillov. mal. Ajá. Kirillov. Ok. Kirillov, sí. Él, de hecho, mencionaba algo que es muy curioso, fíjense ahí, prepárense Latinoamérica o preparémonos Latinoamérica, que él es específico y ahí es donde me empieza a sonar un poquito alarmante y realmente debería para nosotros... Hablando de Latinoamérica. Sí, hablando de Latinoamérica. Debería de poner nuestras antenitas de vinil ahí medias en alerta, porque él menciona específicamente la de USAID. USAID, Ajá. sí. De hecho, menciona específicamente, y sabemos que USAID está por Ramificado toda en Latinoamérica. toda América sí, Latina, sí. en toda Latinoamérica. Entonces, esa es una situación que en realidad a mí me llamó mucha la atención, porque en realidad, siendo honestos, son capaces y es una posibilidad muy alta. Eso de que eso suceda. USAID lo sugirió el año pasado, o lo comentó el año pasado, Ajá. que estaba implicado directamente en el COVID-19. Y Sí. este año habla de variantes, de que están buscando variantes de virus ya existentes para crear una pandemia. Y creo que en toda Latinoamérica se ha visto un rebrote de COVID por otro tipo de variantes, entonces como que no está muy alejado de la realidad. Igual creo que el hecho de que ya una buena parte de la población tiene sus respectivas vacunas, por lo menos hemos escuchado de variantes, hemos escuchado de rebrotes, pero
muy poco de muertos. Entonces supongo que algo está funcionando ahí. Pero ojo, porque es que también, vaya, te lo voy a comparar con otra situación que en realidad para mí ya se está convirtiendo en una pandemia, que es el fentanilo. Por ejemplo, ¿cuál es el problema de que hicieras? Te voy a mencionar nombres hacia al azar. Por ejemplo, ahorita lo que está pasando con el fentanilo, o si hicieras una pandemia de anthrax, por ejemplo. Vaya, que es un virus bastante letal, ¿ok? ¿Cuál es la situación? De hecho, sucedió en Kingsman 2, para los cinéfilos. Y sucedió algo parecido, que el presidente en contra dijo, más bien es el problema resuelto, porque quiere decir que todos los adictos van a morir. Entonces, el gobierno feliz. No sé si me explico. Entonces, No. sí, ¿en qué sentido? Espérame. ¿En qué sentido? De que, una pandemia que te permita una excesiva cantidad de muertos no te va a permitir realmente encontrar lo que desde la semana pasada vengo mencionando, que es el negocio. ¿Por qué? Porque vos vas a empezar a generar vacunas, a generar la solución al problema que de repente la misma farmacéutica o lo que sea provocó. Sin embargo, si vos, por ejemplo, ahorita con este tema del fentanilo, que es excesivamente adictivo, y los propios consumidores se están muriendo, se están convirtiendo en zombies, entonces, ¿qué sentido tiene en cuanto a negocio se refiere? Porque tus mismos clientes los estás perdiendo. No sé si me explico. Es que si vemos el punto de vista de cómo haces negocio de una pandemia o de muerte generalizada, ¿por qué tuvimos esa sospecha con el COVID cuando la pandemia estaba como 3-4 meses del 2020? Porque se hablaba de que el principal grupo afectado eran las personas adultas, mayores, que estaban cobrando pensión, obviamente en los países del primer mundo. Ajá. Y que estas personas, al morir, obviamente se dejaban de ser una carga para el Estado y el Estado dejaba de gastar, entre comillas, dinero en ellos. Obviamente sabemos que es un dinero que estas personas pues toda su vida contribuyeron, ¿me entendés? Pero venga para la bolsita izquierda, Sí. de parte del gobierno, de los gobiernos con ese dinero. Pero ahí te voy a detener con una misma frase tuya, ¿ok? Porque vos mismo lo has dicho un montón de veces, que no podemos hacer juicios de la moral del pasado con la moral pasada. Presentismo. Ajá. No, de la moral, con la moral presente, Juzgar eventos del pasado. Correcto, así, específicamente. Entonces, ese es el punto. O sea, vos estás viéndolo desde la perspectiva en que se está analizando hoy. No. Sin embargo, no, espérate. Eso de las porque personas en mayores de aquel edad, momento lo estábamos viendo en función de que era, si había sido provocado, era precisamente para eso, lo que vos mencionás, lo de las pensiones, Reducción para controlar, poblacional en general. exacto, control poblacional. Ahora estamos cambiando totalmente de estrategia, y por eso yo les estoy trayendo a la mesa ya no reducción poblacional, les estoy trayendo lo que realmente sucedió en pandemia de COVID, el super negocio que hicieron con las vacunas. Para mí todo eso no tiene sentido. El negocio ahorita es vacunas, alarmar para farmacéutico, efectivamente. Entonces, para mí ese es el punto, pues, de que ya vieron que es un negocio redondo crear una pandemia, obviamente, una crisis, en este caso de salud, para poder generar más Yo plata. pienso que van a tener que dejar que pasen un par de años antes de en realidad comenzar otra pandemia, porque te lo digo, si mañana vienen y dicen hay un COVID 4.0 Boost Pro Ultimate que está matando gente, no se va a alarmar la gente como se alarmó en el 2020. No se va a encerrar la gente como se encerró en el 2020. Entonces, en Ok, ese pero sentido, espérate. para la conspiración es mejor. Porque la reducción de exacto. población y todo eso se va a dar. Pero espérate, les voy a Pero preguntar. no va a ser tanto el negocio para las farmacéuticas. Sí, no, sí, sí, pero correcto. O sea, tranquilo. hay que ver qué línea de conspiración Es- lleva. Exacto, sí. Porque pongámonos en una línea de conspiración se mencionaba en algún momento, de estratégico, ¿ok? Nosotros mismos lo hemos hablado de lo que está pasando con la situación antibacterial y fúngica. Nos estamos volviendo inmunes al medicamento, no a la
Bueno, perdón, en este caso las Las bacterias bacterias. Antibióticos. se están volviendo inmunes a los antibióticos. ¿Y qué sucede si en realidad esa bacteria la están trayendo solo para que nosotros, y lo digo en general como población, empecemos o más bien trayendo esas pequeñas bacterias para que nosotros poco a poco y más rápido vayamos, o más bien que las bacterias vayan perdiendo eso y nosotros vayamos siendo menos tolerantes, obviamente, a este tipo de medicamentos, y al final nos traigan una superbacteria que ahí sí haga desastre. Pero fíjate que al final del día, ya evaluando el tema de conspiración, creo que la que tuvo resultado en realidad fue únicamente la de las farmacéuticas, porque no hubo reducción poblacional drástica con lo del COVID. Bueno, Murieron bastantes. sí, pero en mi pueblo, en el encierro, hubo un montón de embarazadas también. Entonces, Sí. no hubo reducción poblacional. No hubo. No lo hubo. No, bueno, Entonces es solamente de el hecho hecho solo de... hubo traslado más bien la cagaron porque se murieron muchos ancianitos pero nacieron otros. Bueno, cerremos con esta pregunta. ¿Qué porcentaje le deben 40 centímetros. Perdón. que Estados Unidos esté trabajando en una nueva pandemia? Le doy un 35%. Roncerito. Te contesto ahorita mismo porque más adelantito lo vamos a hablar. De hecho lo hilo. En general ahorita tenemos un gobierno totalmente de izquierda en Estados Unidos. Bueno, más o menos bajo esa línea. Y vos ves que en realidad la mitad de Latinoamérica o más está con la idea de no apoyar ni al gobierno de Estados Unidos, obviamente, por la izquierda, ni mucho menos a los propios candidatos de izquierda. Prueba de ello lo de Argentina. Entonces, Como dijo mi querido Milei, ¡zurdo de mierda! entonces, en ese sentido, yo lo veo muy probable. Muy, muy, muy probable. Bueno, porque ¿qué ya porcentaje vieron, le das? 93. Ok. Todo eso para decir 93. Ajá. ¿Sí? Bueno, eso de que de que están creando una nueva pandemia. Sí. Vamos a ver, interesante. Yo sé que ya tenemos que cambiar, pero interesante. ¿Y de que crearon el COVID? De que crearon el COVID, 100. ¿Y si yo? La pandemia es completamente culpa de Estados Unidos. No sé si de Estados Unidos, pero fue creado. ¿Bajo qué circunstancias? No tengo idea. Porque es que el hecho de que haya sido a China, precisamente, o sea, sí. China. ¿Sí? Bueno, hablando de reducciones poblacionales, más de 3.5 millones de personas perdieron el estatus de millonario en 2022.